Ente operativo de InvestBA, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual va a dar inicio a este webinar sobre, nuevamente, responsabilidad social corporativa y finanzas sostenibles. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio Sotelo, por acompañarnos esta mañana en la capacitación del día de hoy. Es un lujo contar con tu presencia. Brevemente les cuento, nosotros somos parte de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires. Esta capacitación forma parte de un ciclo de capacitaciones y están todos bienvenidos, invitados a las próximas capacitaciones, y a las capacitaciones que hayan pasado pueden verlas en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Gianluca. Fede, por tus palabras, y ahora voy a hacer una introducción a quien va a estar hosteando el webinar del día de hoy, que es Julio Roque Sotelo, ¿sí? Que Julio es socio fundador de AG Sustentable. Para quien no sepa, AG Sustentable es una organización conformada por un grupo de profesionales comprometidos con el desarrollo sustentable de las organizaciones que quieren participar en el esfuerzo global por hacer de este mundo un lugar cada vez mejor. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos, y ya te doy el puntapié para que puedas iniciar tu presentación. Muchísimas gracias, Gianluca. Gracias, Federico. Bueno, a los participantes por darnos este espacio, regalarnos esta hora, estos 40, 45 minutos para un poco compartir, estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa, las finanzas sostenibles. Un poco el objetivo es, o mi objetivo para estos 40, 45 minutos, es por el que podamos transitar juntos o hacer un breve recorrido superficial y a modo de introducción, ¿no? Primero, tratar de aclarar algunos conceptos, ¿no? que son elementales a la hora de armar nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, ¿no? y cómo nos vinculamos a las finanzas sostenibles. Luego vamos a tratar de comprender un poco, este contexto que hoy estamos transitando o que nos toca transitar, o que probablemente muchas de nuestras organizaciones, ¿no? vamos a tener que tener en cuenta o contemplarlo en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Un poco, vamos a hablar un poquito de contexto, si les parece. Y por último, tratar de entender, ¿no? y algunas tendencias, perspectivas que vemos, ¿no? que nos van a ayudar también a comprender, ¿no? y desde el sombrero cada uno de nuestras organizaciones, ver qué tendremos que empezar a tener en cuenta cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, finanzas sostenibles, criterios ASG o ESG, que ahora vamos a hablar un poquito. Entonces, y todo esto, obviamente, que teniendo en cuenta que estamos atravesando un contexto local, global, regional, complejo, ¿no? La verdad que somos soy súper consciente que por ahí desacoplarse a las actividades del día a día de nuestras organizaciones es complejo, pero si queremos ser competitivos, queremos hacernos de las oportunidades que se presentan o que se están comenzando a presentar, es necesario que tengamos esta mirada ya más de mediano, ¿no? y de largo plazo. Entonces, seguramente ustedes están, estos conceptos, estos temas, ¿no? los están escuchando mucho, los vienen escuchando, o si no, les aseguro que los van a empezar a escuchar cada vez más en estos próximos tiempos que vamos a comenzar a transitar, ¿no? Temas que tienen que ver, o conceptos de desarrollo sostenible, sostenibilidad, responsabilidad social empresaria, responsabilidad social corporativa, ESG, ASG. Después nos empiezan a hablar o empezamos a escuchar temas que tienen que ver con impactos, riesgos, oportunidades, materialidad de impacto, ¿no? La verdad que son muchos temas que es necesario que en estos primeros minutos, en este primer paso, tratemos de ordenar conceptualmente, ¿no? qué son y cómo estos temas comienzan a golpear la puerta de nuestras organizaciones, ¿no? Y sobre todo entender, bueno, ¿de qué estoy hablando, ¿no?
¿Por qué estoy hablando de impactos o por qué yo debería hablar de impactos o debería hablar de oportunidades y riesgos, gestionar riesgos? Entonces, por ahí, en este primer ordenamiento que me gustaría que vayamos transitando, muy brevemente, seguramente muchos de ustedes estas definiciones las han escuchado o en algún momento se las han compartido, ¿no? Pero sí me quiero ir deteniendo en algunos conceptos claves. La definición de desarrollo sostenible, ¿no? Que surge en el año 87 del informe Brundtland. No vamos a entrar en ese detalle, pero sí me gusta que yo fui encontrando, ¿no? Diferentes por ahí adaptaciones o algunas cuestiones que me parece que hacen más entendible esta definición de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y que hoy nos habla de que se trata de un proceso de cambio, ¿no? en los hábitos de producción, de consumo, de inversión, últimamente de inversión, ¿no? Que le permitan a las personas, tanto en el presente como en el futuro, poder disfrutar de las mismas condiciones materiales, sociales y ambientales. Entonces, fíjense que hablar de desarrollo sostenible, estamos hablando de este objetivo, un objetivo de largo plazo, ese norte que las organizaciones buscamos alcanzar, ¿no? Y no estamos hablando únicamente de temas sociales o únicamente de temas sociales, ¿no? Incluyen ambas cuestiones. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar o qué herramientas tenemos para alcanzar este desarrollo sostenible? Una por ahí de las principales, ¿no? herramientas que tenemos a disposición es la responsabilidad social, o como por ahí varios años después no sé, de estos 15, 16 años de experiencia que tengo de ir transitando en estos temas que hacen al desarrollo sostenible, por ahí me di cuenta que quizás el nombre que me siento más cómodo es hablar de la responsabilidad empresaria en la sociedad, ¿no? Y fíjense que en esta definición que nos proporciona la ISO 26000 de responsabilidad social, seguramente ustedes conocen a sus primas hermanas como la 14000, la 9000. A diferencia de estas normas que son certificables, esta ISO 26000 es una guía de cómo podemos llevar estas mejores prácticas a nuestra gestión cotidiana, ¿no? Al día a día de nuestras organizaciones. Y acá la ISO 26000 define a esta herramienta que tenemos para alcanzar el desarrollo sostenible, que es la responsabilidad social, como esa responsabilidad que asumimos o que asumen las organizaciones, ¿no? Por los impactos. Ese es el primer concepto que necesitamos llevarnos. Por el impacto que tienen nuestras decisiones o las actividades que ocasionan nuestras empresas en la sociedad y en el ambiente, ¿no? A través de un comportamiento transparente y ético. Un comportamiento transparente quiere decir que el salir a contar, sumarnos a un proceso de rendición de cuentas, es un elemento sustancial también de esta estrategia de responsabilidad social corporativa. Entonces, dentro de esas definiciones que nos da también la ISO, nos dice, bueno, que esta estrategia de responsabilidad social tiene que contribuir al desarrollo sostenible. Constantemente lo que nos pide es tomar en consideración las expectativas de los principales grupos de interés, obviamente cumplir con la legislación, y es un concepto integrado a toda la organización. ¿Por qué integrado a toda la organización? Porque fíjense que armar una estrategia de estas características, ¿no? Las organizaciones, probablemente de manera gradual y con suerte a su propio ritmo, deberíamos estar trabajando, ¿no? Para tener esta estrategia de responsabilidad social corporativa, y donde estamos hablando de impactos, recuerden, ¿no? Estamos hablando de los impactos de nuestra actividad en el ambiente y en la sociedad. Tenemos que estar trabajando en estos 7 conceptos o 7 materias fundamentales que tienen que ver con la gobernanza de la organización, es decir, cómo queremos comportarnos en nuestra organización, cuáles son nuestras normas de conductas, puertas adentro y puertas afuera, con nuestros socios comerciales, cuestiones que hacen a prácticas laborales, la relación con nuestros colaboradores, el concepto de empresa y derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud, la no discriminación, tanto puertas adentro como puertas afuera, cuestiones que hacen, o el concepto de prácticas justas de operación, que tiene que ver con nuestra relación con nuestros proveedores, con nuestra cadena de valor, con nuestros distribuidores,
¿no? Los temas que hacen al ambiente, a la relación de nuestra actividad y el impacto que estamos teniendo en el ambiente, la relación con los consumidores, con los clientes, con los clientes finales, quienes acceden a nuestros productos y servicios, y claramente con los temas que tienen que ver, ¿no? Con las comunidades donde estamos presentes, donde están nuestras actividades, donde están nuestras plantas, ¿no? Ahí cada empresa, cada organización iremos definiendo qué es esa comunidad para nosotros, ¿no? Donde están nuestras plantas, donde llegamos con nuestros productos, de donde obtenemos nuestras materias primas. Bueno, esos son los conceptos. Todos estos conceptos, ¿no? De manera general, son los que deberíamos ir abordando gradualmente, ¿no? Para armar nuestra estrategia de responsabilidad social, una estrategia de impacto, de cómo, de nuevo, cómo impactamos en el ambiente, en la sociedad, a través de nuestra actividad. Pero entonces, es acá donde a partir de y esto vino evolucionando, ¿no? Yo les decía ahí desde el año que tenemos esta definición de desarrollo sostenible, en el 87, 88, la ISO 26000 nace en el 2010, si no me equivoco, y todo esto venimos hablando de impacto de nuestras actividades hasta hace algunos años, probablemente el año 19, es el año de inflexión en estas cuestiones, donde comienza a aparecer la mirada de un grupo de interés específico, ¿no? Que son los inversores institucionales, las agencias o los analistas financieros, las calificadoras de riesgo, ¿no? Que lo que buscan es identificar desde el prisma de la sostenibilidad cuáles son esas oportunidades, ¿no? O cómo gestionar riesgos en las inversiones, ¿no? Entonces, fíjense que acá entonces ya separamos estas dos miradas. Por un lado tenemos el impacto, ¿no? Tratar de entender el impacto que estamos teniendo desde nuestra organización en el ambiente y en la sociedad. Y por otro lado esa es la mirada de la organización, ¿no? Y por otro lado viene también la mirada de los inversores que buscan entender estos impactos o entender los impactos financieros de la sostenibilidad en nuestra empresa, ¿no? Entonces, por un lado, impactos, por el otro, riesgos y oportunidades. Ahora, hablar de riesgos y oportunidades o esta nueva mirada, ¿no? de lo que significa el prisma de la sostenibilidad busca, en lo que hace a nuevas oportunidades, temas relacionados con nuevos mercados, ¿no? Nuevos productos y servicios, obviamente generar nuevas fuentes de ingresos, y esto se traduce en impactos positivos al estado de resultados, al estado de situación patrimonial, ¿no? y al estado de flujo de nuestras compañías. Y por el otro, hablar de gestión de riesgos, ¿no? De nuevo, desde el prisma de la sostenibilidad, tiene que ver con estar identificando y gestionando posibles efectos adversos, ¿no? Para nuestra empresa, producto de eventos inciertos, futuros, en las operaciones y que, digamos, que puedan afectar la salud financiera de nuestra organización o de nuestra empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de impactos, hablar de riesgos, hablar de gestión de riesgo y hablar de oportunidades, ¿no? Seguramente muchos vamos a coincidir que son temas fundamentales que tienen que ver con el crecimiento y la supervivencia de las empresas en el mediano y en el largo plazo, sobre todo, ¿no? Entonces, aquellas organizaciones, aquellas empresas, pymes, grandes, medianas, que lleven adelante una estrategia de responsabilidad social corporativa o una estrategia ASG, ¿no? Estas siglas ambiental, social y gobernanza, es decir, desde la mirada de los inversores, nos va a permitir que podamos comenzar a acceder a diferentes herramientas, ¿no? De financiamiento enfocados en temas de sostenibilidad, en temas ambientales o sociales, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer el financiamiento para proyectos, ¿no? Para proyectos sustentables, o de impacto ambiental, o impacto social, o de triple impacto, ¿no? Proyectos
la financiación a proyectos que generen una disminución en el impacto ambiental de nuestras actividades, ya sea a través de un proceso de reconversión energética, tratamiento de residuos, una estrategia de economía circular, financiamiento para préstamos sociales, es decir, para proyectos que tengan un impacto social, ¿no? Y todas estas herramientas o estas líneas de crédito que podemos empezar a encontrar, seguramente, ¿no? Nos van a ofrecer, como somos organizaciones que tenemos un comportamiento responsable, que tenemos una mirada de mediano y de largo plazo, que estamos gestionando nuestros impactos, que estamos gestionando los riesgos y que estamos buscando identificar oportunidades para nuestros negocios, ¿no? Estas herramientas nos van a ofrecer seguramente tasas diferenciales, ¿no? Periodos de gracia más amplios, diferentes alternativas y formas de pago para las cuotas, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Y todo esto producto porque cada vez lo que estamos encontrando es más inversores institucionales que están buscando empresas que tienen prácticas sostenibles o relacionadas con estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Ahora, y es acá, ¿no? A partir de este punto, donde también es donde podemos comenzar o debemos comenzar a hablar, ¿no? De las finanzas sostenibles. Acá es cuando nosotros, nuestras propias organizaciones, podemos también comenzar a alinear, ¿no? Nuestras propias inversiones, estas inversiones que estamos haciendo a título personal o en nuestras organizaciones, o las inversiones que hacen los diferentes actores, ¿no? Que tenemos en el mercado, inversores institucionales, los bancos con nuestros depósitos, las compañías de seguro, los fondos de pensión. Es decir, cuando comenzamos a alinear nuestras inversiones a estos temas sostenibles o de ASG, ¿no? Es cuando comenzamos a alinear estos flujos de fondos, ¿no? a proyectos de impacto social, ambiental, positivos, ¿no? Y acá es donde se busca, o lo que vemos es que se busca cada vez más entender, ¿no? Hacia dónde van estos flujos de fondos, estos flujos de dinero, ¿no? Y esa información está cada vez obviamente muy disponible, ¿no? Y de muy acceso, y de un acceso público, ¿no? Entonces, venimos hablando de impactos, de riesgo, de la gestión de riesgo, de las oportunidades para nuestros negocios, ¿no? Entonces, entre todos seguramente podemos concluir que las finanzas, ¿no? Y sobre todo las finanzas sostenibles, juegan un rol sumamente importante, un rol clave en estos desafíos, ¿no? Que como humanidad tenemos que hacer frente, ¿no? Todos estos desafíos que venimos hablando que tienen que ver con las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Y que cada uno de ellos, según el tipo de actividad, el tipo de empresa, o en la ubicación de nuestras operaciones, tenemos que empezar a entender dónde están esos impactos que tenemos como organización y entender, por otro lado, dónde están esos riesgos o cuáles son esas oportunidades que tenemos y cómo eso impacta en las finanzas de nuestras organizaciones. Entonces, es a partir de acá, ¿no? Que comienzan a aparecer también diferentes instrumentos financieros sostenibles, ¿no? O sociales, ambientales y o de gobernanza que tenemos a disposición. Fondos comunes de inversión que van a invertir únicamente en empresas o en instrumentos financieros que tienen estos criterios ASG, ¿no? Ya en Argentina tenemos casos muy concretos, fondos muy concretos que invierten en este tipo de empresas y que obviamente que están regulados por la CNB, ¿no? Empiezan a aparecer herramientas de financiamiento para los emisores de deuda, ¿no? Inversionistas, y que están alineados, ¿no? a los grandes temas que ahora después vamos a ver, que están en la agenda global.
cuestiones que tienen que ver con el Acuerdo de París para mitigar los efectos del calentamiento global, y que busca promover una mayor responsabilidad ambiental, para los temas o conceptos o los principios, ¿no?, que disponen los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Entonces ahí donde aparecen también la figura, ¿no?, de los bonos verdes, los bonos sociales o los bonos sostenibles. Ya hablamos un poco del rol de los bancos y las líneas de crédito sostenibles, sociales o ambientales, ¿no? Y la verdad que hoy podemos salir a buscar qué productos nuestras instituciones financieras, nuestros bancos con los que operamos cotidianamente, nos ponen a disposición, ¿no? Empiezan a aparecer conceptos o instrumentos relacionados con los mercados de carbono, con el objetivo de reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Aparecen proyectos de microcréditos, ¿no?, para generar impactos positivos en las comunidades, por ejemplo, donde podemos llegar a tener nuestras actividades. Y después cuestiones quizás no tan locales, un poco más, no sé si regionales o globales, relacionados, por ejemplo, con ETF, ¿no?, muy específicos en temas de sostenibilidad. ETF son fondos de inversión, ¿no?, que se negocian en una bolsa de valores, se negocian igual que las acciones, ¿no? Y estos instrumentos lo que buscan es, o invierten específicamente en grandes empresas. Por ejemplo, está el ETF de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El ETF es SDG, Sustainable Development Goals, ¿no?, que lo que hace es invertir en grandes empresas, específicamente, ¿no?, que obtienen la mayoría de sus ingresos de productos o servicios que abordan al menos algunos de los desafíos sociales o ambientales que nos proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Esas son alternativas que comienzan a aparecer. O índices bursátiles, ¿no?, de ESG o ASG, ¿no?, que nos brindan una exposición a empresas que tienen una calificación ambiental, social y de gobernanza sobresaliente, ¿no?, y que excluye seguramente a empresas cuyos productos tienen un impacto social o ambiental negativo. Y fíjense que acá también lo que empieza a aparecer, ¿no?, son nuevos actores, ¿no?, que son por ejemplo, las calificadoras de riesgo, dentro de esta descripción, ¿no?, que les vengo haciendo. Ahora, entonces es súper importante en este momento, ¿no?, también empezar a entender el contexto en el que estamos transitando, ¿no? Y acá es donde empiezan a aparecer diferentes estándares, marcos de referencia, guías, ¿no?, que las organizaciones podemos comenzar o que disponemos, ¿no?, para llevar adelante nuestro modelo de gestión en materia de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresaria, como queramos llamarlo, o en esta estrategia ASG, ¿no? Recuerden, ASG con una mirada más de inversor, ¿no?, de inversores institucionales. Y muchas de estos estándares o iniciativas, ¿no?, son cada vez, y sobre todo las que tienen este foco en las oportunidades y en la gestión de riesgos, cada vez más requeridas por las calificadoras de riesgo, los inversores, las agencias crediticias, ¿no?, producto de las demandas de mercados y los mandatos específicos, ¿no?, que tienen los inversionistas o ciertos fondos de inversión, ¿no? Entonces, acá algunos logos para que nos llevemos por ahí como referencia. Con cada uno de ellos tenemos todo un mundo a analizar y tratar de entender. Por ahí acá yo traté de, diferenciar del lado izquierdo aquellos que tienen que ver más con una estrategia de responsabilidad social corporativa alineada más a los impactos de nuestras organizaciones. Recuerden cómo estamos impactando en la comunidad, cómo estamos impactando en el ambiente, y del lado izquierdo, aquellos marcos o estándares de referencia que nos ayudan, ¿no?, o que nos piden identificar aquellos
aquellos riesgos, ¿no? Aquellas oportunidades que van a afectar a nuestro negocio, a nuestra compañía. En este contexto, no menor, o no podemos dejar de mencionar muy brevemente, pero en materia de lo que es marco regulatorio y sobre todo muy enfocado en cuestiones de rendición de cuentas, recuerden que yo al principio de todo les comentaba, les decía que un elemento sustancial de una estrategia, ¿no?, de responsabilidad social es la rendición de cuentas, es ser transparente, ¿no? Entonces también, hoy esto, si bien hasta hace unos años o hasta este año era un concepto voluntario para determinados mercados, para determinadas industrias, empresas, y ya está dejando de ser voluntario y en algunas cuestiones ya es un tema, va a ser obligatorio a partir de 2025 o 2026. En 2023, por ejemplo, en junio de 2023, las normas internacionales de contabilidad, les diría que creo que casi el 90% de las empresas en el mundo que cotizan en alguna bolsa del mundo, ¿no?, tienen que presentar sus balances con estas normas internacionales de contabilidad. Bueno, estas normas internacionales, en junio de 2023, aprobaron las normas internacionales, ¿no?, de sostenibilidad. Las S1, ¿no?, que son S1, perdón, y S2, ¿no?, que son normas de divulgación financiera en temas de sostenibilidad. Ahora vamos a entrar muy brevemente. También en junio de 2023 la Comunidad Europea aprobó las pautas de divulgación sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no?, incluyendo los temas de cambio climático y derechos humanos. La norma, la European Sustainability Reporting Standard, ¿no?, que también ya entra en vigencia a partir de 2026. Y en marzo de 2024, la SEC también ya aprobó, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, publicó la versión final de las reglas de divulgación, ¿no?, sobre temas de cambio climático que van a tener que presentar todas las empresas que cotizan en Estados Unidos. Entonces, brevemente, entrando a este contexto de regulaciones, por un lado tenemos estas normas internacionales de sostenibilidad que publican los estándares, el S1 y el S2. El S1 son lineamientos, ¿no?, que nos proporcionan información sobre un concepto nuevo que aparece para las empresas, que tiene que ver con la materialidad financiera, ¿no?, desde el prisma, de nuevo, de la sostenibilidad. La estructura que estos reportes van a tener que tener, que se basa en ahora vamos a ver también, pero se basa en 4 pilares, cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, la gestión de riesgo, las métricas y objetivos, y el estándar S2, que tiene que ver con cómo la empresa va a estar abordando o está gestionando los riesgos relacionados con el cambio climático. Ambos conceptos, ¿no?, utilizando las métricas, ¿no?, que nos pone a disposición o que nos propone el estándar SASB, que ahora vamos a ir viendo también un poquito de qué se trata. Esta es un poco la estructura que nos propone desde las IFRS, ¿no?, aquellas empresas que van a tener que empezar a mostrar cómo están gestionando estos temas, hacer primero su análisis de materialidad financiera, entendiendo que esa materialidad financiera tiene que ver son aquellos temas que su omisión o inexactitud podría razonablemente influir en las decisiones, ¿no?, de los usuarios de los informes financieros, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese análisis, identificar esos temas, ¿no?, y comenzar a reportarlos, ¿no? Y la estructura que nos dicen es, bueno, primero, entender, a ver cuáles son los procesos, controles y procedimientos que la gobernanza de la entidad está llevando adelante, ¿no?, para gestionar estos riesgos y oportunidades. Hablar sobre la estrategia, ¿no?, cuál es ese enfoque que la entidad tiene para gestionar estos riesgos y oportunidades, cuáles son esos procesos para identificar, evaluar y priorizar los riesgos y las oportunidades, y por último, hablar en concreto de métricas y objetivos, ¿no? Cómo
cómo estamos desempeñando, cuáles son nuestros datos cuantitativos respecto de estos temas que son materiales para la organización. Muy enfocado, obviamente, el anterior, ¿no? Los temas de IFRS, si bien son para empresas, para grandes empresas, porque son empresas que cotizan en alguna parte del mundo, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta si esto nos puede impactar, si nosotros formamos parte de la cadena de valor de alguna de estas empresas, entonces seguramente tenemos que empezar a prestar atención y cómo nos va a impactar, ¿no? Muy enfocado en lo que es en el mercado europeo y, de nuevo, tengamos en cuenta que si nosotros queremos llegar con nuestros productos, nuestros servicios, o estamos llegando al mercado europeo, o somos parte somos una filial de alguna empresa que tiene sus operaciones en el mercado europeo, tenemos que estar analizando cómo esta directriz de reporte, ¿no? nos va a estar impactando. También esto fue adoptado, como les decía, en 2023, ¿no? Y esta directriz de informes de sostenibilidad corporativa, ¿no? Se va a ir implementando en el mercado europeo en diferentes fases, ¿no? Ya en 2024 ya está vigente y lo vamos a empezar a ver en los primeros informes que se van a estar publicando en 2025, que son para las empresas más grandes, las que que cotizan, ¿no? Y que tienen más de 500 empleados. A partir de 2026 vamos a ir viendo las publicaciones de aquellas que tienen más de 250 empleados, y a partir de 2027, 2028, aquellas empresas pymes en la Comunidad Europea que están cotizando, ¿no? Y bastante similar la información que, fíjense que muy relacionado, ¿no? Que lo que nos están pidiendo. Conceptos que ya lo venimos mencionando desde la primera slide, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, que tiene que ver con los impactos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la contaminación, el acceso a los recursos, al agua, la biodiversidad, temas sociales que tienen que ver con los trabajadores, la cadena de valor, las comunidades donde tenemos nuestras operaciones, cuestiones que hacen a la conducta empresarial. Fíjense que estamos siempre hablando, ¿no? De lo mismo. Ahora, al principio, ¿no? Con el concepto de responsabilidad social corporativa, hablamos de impactos. Con estos criterios ASG comenzamos a hablar de riesgos y oportunidades, de cómo estos temas de sostenibilidad nos impactan ya en la organización. Las IFRS de sostenibilidad nos piden eso, ¿no? Entender cómo los temas de sostenibilidad nos impactan en la organización. Y esta directriz europea nos pide ambas cosas, ¿no? Nos pide, bueno, hagamos un análisis de materialidad de impacto, hagamos un análisis de materialidad financiera, ¿no? Y esa es la información que nos empieza a pedir esta normativa europea, ¿no? Entonces ahí es donde también nos aparece este concepto de doble materialidad, ¿no? Entonces, hablamos de materialidad de impacto, una de las principales iniciativas es ese logo que ustedes ven ahí del GRI o el GRI, el Global Reporting Initiative. Nos habla de entender cómo desde nuestra organización estamos impactando en la comunidad y en el ambiente, en la sociedad y en el ambiente. Si hablamos de las normas internacionales de contabilidad, de sostenibilidad, nos pide empezar a hablar de lo que es o hacer nuestro análisis de materialidad financiera, ¿no? Entender cómo estos temas de sostenibilidad nos van a impactar en la gestión de nuestros negocios. Y si empezamos a hablar del marco o en esta directriz de reporte, de rendición de cuentas en el mercado europeo, nos habla de los dos conceptos, materialidad de impacto y materialidad financiera, es decir, este concepto de doble materialidad. Entonces, y como para ir finalizando, ¿no? Importante por ahí empezar a ver cuáles son esos grandes temas, ¿no? Que hoy se ponen sobre la mesa desde esta mirada de sostenibilidad o esta mirada de ASG. Y para eso tenemos, por suerte, hay mucha información de acceso público, ¿no? que nos permite entender hacia dónde o cómo están yendo las organizaciones o cuáles son los principales temas que los inversores están viendo y que quieren ver, ¿no? en las organizaciones y que quieren entender cómo se están gestionando esos riesgos
o cómo se están gestionando esos impactos, ¿no? En ese sentido, hay varios informes por ahí que nos ayudan un poco a entender este contexto global. Algunos de ellos son, por ejemplo, este informe que es de Sustainability Yearbook, que se publica todos los años, lo publica S&P, Standard & Poor's, ¿no? Y que busca un poco destacar a aquellas empresas que tienen un comportamiento sostenible, ¿no? Más importante durante el año, ¿no? Pero ¿y por qué S&P o por qué Standard & Poor's, ¿no? La realidad que es una de las empresas, o S&P es una de las empresas de análisis de información financiera más importante, ¿no? Del mundo, de negocios, de análisis crediticio, y por otro lado, porque anualmente, aproximadamente unas 7.000 empresas presentan información a S&P para formar parte de lo que es este índice de sostenibilidad o índice de empresas con un comportamiento destacado en temas de ASG, ¿no? O temas de sostenibilidad. Entonces, y con toda esta información, ¿no? ¿Qué sucede? S&P, estas 7.500 empresas, de las cuales creo que solamente unas 700 son las que año a año forman parte de este destacado índice de empresas con mejor comportamiento, ¿no? Nos puede agrupar o nos hace un resumen de los principales temas que las empresas hoy están gestionando, ¿no? Y los temas que aparecen tienen que ver con temas que ya venimos un poco conversando, ¿no? Cambio climático, lo que nos dicen es que cada vez son más, o cada vez más empresas reconocen la importancia del cambio climático, ¿no? Incrementando este tema, y este tema se va incrementando año a año en su gestión. Después nos dice que si bien es un tema que está tomando una mayor conciencia, todavía no hay metas claras de reducción de emisiones, ¿no? Es decir, hay un compromiso, o se está viendo un compromiso importante con los temas de cambio climático, pero todavía no son muchas las empresas que han establecido objetivos ambiciosos, ¿no? Relacionados con la carbono neutralidad, por ejemplo. Cuestiones de biodiversidad y capital humano, muy presente, ¿no? Nos dice que si bien están apareciendo, ahí hay avances importantes en proteger lo que es la biodiversidad, todavía estamos en porcentajes bajos, ¿no? Pero se ve que como que viene creciendo. Los temas de capital humano, sobre todo post-COVID-19, ¿no? Obviamente se transformaron y se modificaron las expectativas de los empleados, de nuestros colaboradores, ¿no? Y esto ha obligado a las empresas a reformular y a centrarse mucho más en la gestión y en el bienestar, ¿no? Prestar mucha atención en el bienestar del capital humano. Y por último, y no menor, que los temas que tienen que ver con la diversidad e inclusión. Si bien las empresas están mostrando un compromiso, se evidencia un compromiso muy fuerte, ¿no? en estos temas, todavía lo que nos dicen estos informes es que estos compromisos no se ven acompañados con los datos concretos, con los datos reales que las empresas hoy están presentando, ¿no? Otro informe también interesante que pueden ir a buscar, y muy enfocado en el mercado europeo, pero sobre todo que nos habla de las regulaciones que se vienen, ¿no? Y que el título, esto se publica creo que cada 2 años, y el título es El tsunami regulatorio que se viene, tiene que ver con cuestiones muy enfocadas en estos conceptos de ESG, ¿no? Que estamos viendo desde la comunidad europea. Cuestiones que tienen, bueno, por ejemplo acá es obviamente todo lo que es la directriz de elaboración de reportes. Ya hace un par de años que veníamos viendo que se estaba por implementar y claramente ya desde el 2023 entra en efecto, ¿no? Por ahí uno de los conceptos que sí me gustaría por ahí destacar para prestar mucha atención en nuestras organizaciones, ¿no? En materia social aparecen las cuestiones en materia de vía diligencia, ¿no? que tiene como objetivo fomentar el comportamiento responsable y sostenible a lo largo, en las empresas, a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿no? Y esta directriz en materia de debida diligencia, ¿no? en cuestiones de derechos humanos y temas ambientales, que
que ya está entrando en vigencia, ¿no? Lo que les pide muy concreto a las empresas es una política de debida diligencia, ¿no? Empezar a entender o determinar cuáles son los efectos negativos, reales y potenciales en materia de derechos humanos y medio ambiente que tiene nuestras actividades, cómo vamos a prevenir y a mitigar esos riesgos, ¿no? Cuáles van a ser los procedimientos, cómo vamos a establecer y mantener procedimientos de reclamación, cómo vamos a supervisar, ¿no? Estas estrategias y estas medidas que vamos a ir implementando, ¿no? Y el salir a comunicar, ¿no? Esto, salir a comunicar, es constante. Y todo esto, ya sea para nuestra propia empresa, para nuestras filiales en cualquier parte del mundo, para nuestras cadenas de valor, ¿no? Entonces, a prestar mucha atención, ¿no? En dónde están nuestras organizaciones. Y ya por último, como para ir terminando, otro informe, perdón, el informe anterior es de la firma EY, ahí yo les dejé para que lo busquen, obviamente que hay mucho más para profundizar, así que súper interesante para ir a buscar a ver cuáles son esas regulaciones que se están viendo, que se están viniendo. Y uno que es también muy interesante es el que publica la firma KPMG, ¿no? Y que es una investigación muy puntual, que es, lo que hacen es, van a 58 países, ¿no? Y en esos 58 países, donde está incluido obviamente Argentina, buscan o analizan las 100 empresas de mayor facturación, ¿no? Y lo que van a ver es, en esas 100 empresas de mayor facturación, si están abordando un proceso de rendición de cuentas. De nuevo, recuerden que una estrategia, ¿no? de responsabilidad social y de criterios ASG, ¿no? Nos pide que salgamos a rendir cuentas, ¿no? Que nos sumemos a un proceso de rendición de cuentas. Entonces, en ese análisis, ¿no? Como verán en el gráfico, desde el año 1993, y la tendencia es que ya hoy, en estos últimos años, estamos llegando casi al 100% de estas grandes empresas en estos 58 países, todas están abordando un proceso de rendición de cuentas. Cuando empezamos a analizar cómo están abordando ese proceso de rendición de cuentas, empezamos a entender qué están adoptando, qué estrategia están adoptando, ¿no? Que vemos que hay un 68% aproximadamente de esas empresas que están abordando una estrategia de entender sus impactos y elaborar una gestión, ¿no? Para mitigar esos impactos negativos en la comunidad o en el ambiente, o generar impactos positivos. Y por otro lado, en estos últimos años, este informe, esto es a través del GRI, ¿no? Recuerden que GRI lo que nos pide es ese análisis de entender cómo estamos gestionando, ¿no? Los impactos de nuestra actividad. Y en estos últimos años, este informe de KPMG también lo que nos dice es que se comienza a evidenciar que cada vez más empresas comienzan a utilizar o empiezan a buscar entender y gestionar sus riesgos y oportunidades, ¿no? Y eso lo hacen a través de marcos de referencia, ¿no? Concretos, como por ejemplo SASB. Estos indicadores SASB, ¿no? Que nos ayudan a tener esta mirada o a entender cuál es la mirada que nos piden los inversores institucionales respecto de cómo estamos gestionando los impactos, los riesgos, perdón, y entendiendo estas oportunidades que nos plantea estos criterios de sostenibilidad. Por último, este es un poco más antiguo, esto es de 2020, este informe, pero es un informe que analiza, que lo hicimos conjuntamente desde AG con el GRI, ¿no? En cuestiones de divulgación ASG, en los principales mercados de valores. Ahí lo que hicimos fue ir específicamente a los mercados de valores de Argentina, Colombia, Perú, México y Chile, ¿no? A entender, a ver qué estaban haciendo, de nuevo, en el 2020, las empresas que hacen oferta pública de sus acciones, ¿no? Y ahí lo que encontramos es que casi el 40% en promedio de las empresas estaba sumando un proceso de rendición de cuentas, y el 83% de esas empresas estaba utilizando este estándar GRI, ¿no?
GRI nos habla, recuerden, más de impacto. Nos están mostrando cómo las empresas están gestionando sus impactos. En ese primer análisis en 2020, el 36% de las empresas en Argentina que hacen oferta pública estaban sumándose a un proceso de rendición de cuentas utilizando estos estándares GRI. Hicimos, desde AG, empezamos a trabajar en una actualización en 2024. Tomemos, por favor, estos datos, están en constante movimiento, ¿no? Así que, entre comillas, si quieren, pero hoy estamos viendo que en 2024 casi ya el 60% de las empresas, ¿no?, cotizantes se está sumando a un proceso de rendición de cuentas. Y ahí lo que empezamos a ver de nuevo, ahí empezamos a entender cómo están trabajando estas organizaciones, ¿no? El 75% está utilizando los estándares de GRI. Nos está hablando de cómo están gestionando sus impactos. Casi el 50% nos está hablando, también está utilizando los estándares SASB, es decir, que nos está hablando de oportunidades y gestión de riesgos, ¿no? El 21% tiene una mirada o está elaborando sus reportes de acuerdo al marco del reporte integrado. El 90% también de esas empresas utiliza marco reporte integrado y los estándares de GRI. Aparecen casi el 35% está utilizando los principios del Pacto Global. El 24% de estas empresas, por algún motivo, está sometiendo su reporte a una verificación externa, ¿no? Y un alto porcentaje, arriba del 80%, informa su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es un poco la película, si quieren, de cuál es la tendencia local. En Argentina ya, esto es todo tipo de empresas, no es únicamente las empresas que cotizan. Acá tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que cotizan y las que no cotizan en Argentina. De nuevo, tomemos estos datos entre comillas, porque están en constante movimiento. Esto obviamente tengan en cuenta que los reportes de sostenibilidad y entender qué están haciendo en las empresas, si están trabajando sobre impactos, si están gestionando sus impactos, si están gestionando o trabajando sobre esas oportunidades y gestionando sus riesgos, esa información principalmente hay que ir a verla a estos informes, ¿no? Hoy en Argentina tenemos que en 2023 aproximadamente, y la cuenta sigue, esto sigue creciendo, todos los días encontramos alguna empresa, ¿no?, que ha publicado su reporte, aproximadamente unas 270, ¿no? Y de nuevo, seguimos contando, nos siguen apareciendo empresas. Un poco esta película lo que nos dice es, y sobre todo con estas regulaciones que se vienen, es que cada vez más empresas se van a ir sumando a este proceso. Y en esta foto, en esta mirada local, es decir, qué está sucediendo en Argentina, vemos que aproximadamente el 55%, ¿no?, está elaborando sus reportes bajo lo que son estándares de GRI. Esto de nuevo quiere decir que nos están mostrando cómo están gestionando sus impactos. El 16%, ¿no?, nos está hablando de oportunidades y gestión de riesgo, utiliza los estándares SASB. El 40%, ¿no?, y acá tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas adheridos a esta iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas. Mañana tenemos la Asamblea para la elección de las autoridades de lo que es la red argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. El 40% de estas empresas ha adherido formalmente a esta iniciativa, ¿no? Y el 64% de las empresas también en estos informes nos comunican o nos cuentan cómo están trabajando, ¿no?, o cómo están alineando sus estrategias de negocio a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O cómo están buscando contribuir desde sus negocios a los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, y con esto ya vamos terminando, si surge alguna consulta, dudas que podamos evacuar, ¿hacia dónde vamos? Si bien hemos hablado de muchos conceptos, impactos, riesgos, oportunidades, muchos marcos de referencia, guías que podemos utilizar, a medida que vamos profundizando y que seguimos avanzando, vemos que el panorama se va aclarando, ¿no? Y vamos entendiendo, ¿no?, cuáles son los estándares
que tenemos que empezar a prestar atención, que tenemos que empezar a entender, que nos pueden aplicar desde nuestras organizaciones, los marcos de referencia que podemos empezar a aplicar en función al tipo de organización, al tipo de industria en el que estamos, o a los temas que queremos profundizar, ya sean sociales, ambientales, relacionados con impactos, con riesgos y oportunidades, ¿no? Y que empiezan a aparecer muchos nuevos, y como les decía al principio, desde el año 2019-2020, muchos nuevos actores, ¿no? Que nos dan esta mirada, ¿no? De cómo estas cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad impactan financieramente en nuestras empresas. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Si les parece, quedamos abiertos a Gianluca y Federico, podemos quedar, no sé si hay algunas consultas en el chat, pero quedamos abiertos a ver qué podemos llegar a evacuar Sí, por en este supuesto, momento. Julio, muchas gracias por el webinar, la verdad que es súper interesante. Yo tengo una pregunta, que en realidad son dos, voy a aprovechar que te tengo acá, que la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que para vos se enfrentan actualmente hoy las pymes argentinas, obviamente al integrar prácticas de finanzas sostenibles en el modelo de negocio, y cómo pensás que se puede gestionar o que se pueda resolver de acá a largo plazo? Sí, muy súper interesante, ¿no? Porque la verdad que, como yo les comentaba al principio, y sobre todo las pymes, es muy difícil poder desacoplarnos de esa mirada, ¿no? Del día a día. Pero creo que hoy es interesante entender, ¿no? Desde el negocio de la pyme, ¿no? Empezar a entender, bueno, en función al tipo de industria en el que estamos, quiénes son nuestros clientes o quién es nuestro principal cliente si somos una pyme, ¿no? Entender qué herramientas de financiación empezamos a tener o tenemos disponible, ¿no? Y en función a ese panorama, empezar a evaluar, decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a armar yo mi estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y creo que lo más importante de todo, y ese desafío, ¿no? que todas las pymes tenemos que abordar, es elaborar esa estrategia, ¿no? Que tiene que ver con estos conceptos de sostenibilidad, pero siempre alineada a nuestro negocio, ¿no? Porque si no la alineamos al negocio, ¿no? de nuestra empresa, va a ser muy difícil que la podamos sostener. Entonces, entendiendo, ¿no? El tipo de industria en que estamos, cuáles son las tendencias, qué es lo que se le está pidiendo a la industria, entendiendo quiénes son nuestros clientes, o nuestro principal cliente, que es lo que le pasa muchas veces a las pymes en Argentina, ¿no? Y cuál es ese rumbo que está tomando nuestros principales clientes, ¿no? Desde ahí es que tenemos que empezar a elaborar esta estrategia, siempre esta estrategia muy alineada a nuestro negocio, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que como pyme deberíamos estar o tenemos que abordar. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. También en el chat preguntó Juan José si conoces de algún incentivo, ¿sí? Que haya actualmente por parte del Estado argentino para aplicar la transformación sostenible en las empresas. No, mira, no tengo muy presente. A ver, sí, lo que me parece que lo que tenemos hoy, pero que está en constante movimiento, ¿no? Y ahí tenemos incentivos desde las entidades financieras, ¿no? Públicos y privadas. Yo creo que ese es el primer lugar donde tenemos que ir a buscar y entender un poco qué es lo que está sucediendo. También creo que al principio les comentaba que estábamos transitando tanto a nivel local, región como global, estamos en un momento de ebullición, ¿no? Todos estos conceptos, hablamos de impactos, riesgos y oportunidades, normas e iniciativas, estándares. Todo esto se está acomodando, ¿no? Entonces me parece que tenemos que estar súper atentos en entender qué es lo que está sucediendo. Creo que el primer paso que yo trataría de buscar es qué tenemos desde las instituciones públicas y privadas, ¿no? Financieras, que es lo que ponen a nuestra disposición. Muchas gracias, Julio. Julio, yo tengo una duda que es, ¿qué tan cerca crees que estamos de Europa? No físicamente, no geográficamente, sino en términos de
lograr, bueno, viste que se impulsa mayormente desde allá. ¿Qué tan Sí. cerca, qué tan maduros estamos en relación a ellos? ¿Cómo lo ves? A ver, por ahí en relación de lo que es madurez, te diría que si bien en Argentina y en la región venimos trabajando, ¿no? Las empresas vienen trabajando en sus estrategias de responsabilidad social corporativa, quizás muy enfocados en impacto hasta ahora, y en estos últimos años empezando a entender y a gestionar oportunidades y a gestionar riesgos. Eh, Obviamente estas regulaciones y lo que nos pide el mercado europeo es mucho más profundo. Ahí tenemos un desafío importante, ¿no? En temas de madurez. Con muchas empresas que hablamos, como con muchos de nuestros clientes, por ahí lo que vemos es que, a ver, aquellas empresas que ya vienen gestionando con estos estándares y marcos que estuvimos hablando recién, ¿no? GRI, los indicadores SASB, la ISO 26000, los principios del Pacto Global, y ya tenemos los cimientos sólidos para abordar estos conceptos. Pero se viene mucho más riguroso, ¿no? Ahora, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos? Y todavía creo que es un poco pronto para entenderlo, pero nosotros estamos viendo que ya hay sobre todo aquellas empresas que con sus productos quieren llegar a la Comunidad Europea, esto está a la vuelta de la esquina. Claro. Eso está clarísimo. Aquellas organizaciones, por ahí hablando, si quieren, de pymes argentinas, que tienen su principal cliente, que es una subsidiaria de una empresa europea, tienen todos los números, tenemos todos los números, ¿no? Tenemos que estar mirando y prestando muchísima atención. Ahí creo que estamos muy cerca, ¿no? Entonces, este concepto que yo también les comentaba, ¿no? De debida diligencia en la cadena de valor, y tenemos que prestar atención porque nos va a impactar en tanto en las pequeñas como en las medianas empresas. Hoy, todavía, y no por mucho tiempo, tenemos, creo que, la posibilidad de llevar quizás a nuestro propio ritmo y decir, bueno, espera, todavía puedo armar mi estrategia, puedo empezar a entender, ¿no? Pero yo calculo, antes hablábamos siempre del mediano-largo plazo, hoy es en el corto, mediano plazo, esto se va a aclarar, esta situación se va a aclarar para mi organización, ¿no? Y yo voy a tener que valorar a ver cuál es el camino que tengo que empezar a tomar. Impecable. Mil gracias, Julio. Por Eh, favor. yo- por último, creo que no hay otra pregunta en chat. No sé si hay alguna otra pregunta en sala. Si no, te quería hacer una última pregunta respecto de las organizaciones como en la que vos lideras, las consultoras como la que vos liderás, ¿qué aporte le pueden dar y qué tipo de organizaciones, a qué tipo de organizaciones apuntás a acompañar? Mira, a ver, hoy las firmas como nosotros de consultoría en temas de responsabilidad social, de desarrollo sostenible, en estos últimos años como nos venimos como adaptando, ¿no? Yo le leía, hasta hace 3 años, ¿no? El foco era el acompañamiento y asesorar a grandes empresas para entender sus impactos, ¿no? En la sociedad, en el ambiente, todos los temas que venimos hablando, y elaborar sus reportes de sostenibilidad. Salir a contar cómo estamos gestionando estos temas. A partir de estos últimos 2, 3 años, las pymes, ¿no? se suman a este proceso, y ya las pymes vienen y dicen, mira, necesito empezar a entender lo que me está pidiendo uno de mis principales clientes, ¿no? O los temas que a los mercados a donde yo estoy llegando con mis productos y servicios me están pidiendo, ¿no? Entonces ya viene también ese acompañamiento a la pequeña y mediana empresa en cómo armar su estrategia, ¿no? de responsabilidad social, y sobre todo entender, ¿no? Esa estrategia, dónde tenemos que hacer el foco. ¿En los impactos, en las oportunidades, en los riesgos, o en esos dos conceptos? Entonces, la verdad que hoy creo que las organizaciones como las nuestras estamos también en un proceso súper importante, ¿no? Que por suerte lo venimos, ¿no? Lo venimos viendo y lo venimos trabajando,
Pero hoy es como que ese camino se está aclarando. Hoy vamos a tener empresas que nos van a pedir una estrategia y rendición de cuentas desde lo que es el foco en los impactos y una estrategia desde lo que son la gestión de riesgos y las oportunidades. Entonces, eso es un poco cómo estamos acompañando a estas empresas, ¿no? Pymes, medianas, grandes, multinacionales. Hoy esto es un concepto que les toca a todos, ¿no? Hoy todos vamos en ese sentido. Algunos de manera directa, otros a través de un efecto cascada. Le toca a la grande, la multinacional que está en Europa, eso impacta a la subsidiaria que está acá en la región, eso impacta a la cadena de valor, a la pyme que está acá en Argentina. Bueno, mil gracias. La verdad que una super clase, Julio. Es un tema aparte que a mí me gusta mucho en lo Muchas personal. gracias. Entonces, me gusta escuchar a Muchas alguien gracias. que A sabe ver, tanto del tema. muchísimo para profundizar. Hoy intenté hacer de manera superficial, como ir tocando varios temas. Así que, bueno, en mis datos de ahí de contacto, dejo también ya de presentar, así los puedo ver, porque yo recién no los podía ver. Obviamente, en mi dato de contacto, cualquier cuestión para hacer un doble clic, estamos a disposición. Bueno, Julio, muchas gracias a los participantes y nos vemos la próxima. Un saludo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. 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 Hasta luego.